purificación y análisis de fluidos. Bienvenido a nuestro programa de formación que te ofrece gestión del conocimiento. Estás por dar un paso más en la senda de la cultura del conocimiento en PAF. Esperamos que disfrutes de esta experiencia y adquieras nuevos aprendizajes. Hola, bienvenido al curso de Principios y Fundamentos de Cromatografía, parte 2. Mi nombre es Alejandra Muñoz, química egresada de la Universidad del Cauca y seré tu instructora por el día de hoy. Este curso está dividido en 3 partes y su objetivo general es: después de haber cursado este módulo, la persona tendrá la capacidad de comprender el principio fundamental de funcionamiento y fases de la cromatografía líquida, de gases y acoplada, identificando situaciones en las que ésta pueda ser útil para dar solución a diferentes situaciones en la industria. El objetivo específico para esta segunda parte es identificar y describir la cromatografía en columna y la cromatografía líquida. Esta segunda parte vamos a iniciarla hablando sobre unos compuestos y sus aplicaciones en donde la cromatografía se ve involucrada. Y estos compuestos son los petroquímicos o derivados de petróleo, que son unos compuestos químicos hechos a partir de petróleo o gas natural. Los encontramos prácticamente en todo: plásticos, fragancias sintéticas, cosméticos, fertilizantes, entre otros. La industria del petróleo representa dentro de la industria química una parte considerable, estamos hablando de aproximadamente el 40%. Y estos petroquímicos son compuestos que son derivados de los productos del proceso de refinación del petróleo y de los gases naturales. Estos compuestos son esenciales para una variedad de campos de aplicación, como lo son materiales funcionales, detergentes, fármacos, alimentos, agricultura, entre otros. Para poder monitorear estos compuestos en el medio ambiente o en un contexto petroquímico, se utilizan a menudo las técnicas cromatográficas analíticas. Estamos hablando de cromatografía de líquidos o cromatografía de gases. A continuación, nos vamos a introducir, por tanto, en la cromatografía en columna, que tiene las variantes cromatografía líquida y cromatografía de gases. En la primera parte del módulo, recordamos los principios físico-químicos generales de la cromatografía y posteriormente los diferentes tipos de cromatografía. Como ya se había discutido previamente, existen diferentes clasificaciones para los procesos cromatográficos. Sin embargo, teniendo en cuenta el dispositivo utilizado que pone en contacto la fase estacionaria con la fase móvil, en general la cromatografía se clasifica en plana o en columna. En la primera parte del módulo recordamos la cromatografía plana. A continuación, entraremos en el tema de la cromatografía en columna. Recordemos que la mayoría de los principios que aplican para la cromatografía plana también aplican para la cromatografía en columna. En el primer caso, la cromatografía plana, la fase estacionaria se encuentra dispersa sobre una lámina formando un lecho de espesor uniforme. En el segundo caso, la cromatografía en columna, la fase estacionaria se encuentra rellenando un tubo. Recordemos que la cromatografía en columna es utilizada para análisis tanto cualitativos como cuantitativos. Por tanto, es una técnica que implica equipos más complejos y es una técnica más robusta comparada con la cromatografía plana. Adicionalmente, los tiempos son mayores en la cromatografía en columna que en la cromatografía plana. Algunas características de la cromatografía en columna son: algunos componentes no eluyen y se pierden. La columna se puede utilizar varias veces de una manera finita, pero para poder conservar las propiedades de la columna no se pueden utilizar condiciones severas de separación. Y por último, la cromatografía en columna cubre todas las moléculas. Esta técnica cromatográfica consiste en separar mezclas por medio de una columna en cuyo interior se encuentra la fase estacionaria. Por otro lado, la fase móvil se hace pasar por dicha columna, ya sea por gravedad o por aplicación de presión. Generalmente se usa para la separación de mezclas de dos o más compuestos diferentes y las condiciones de separación dependen de las sustancias que estén implicadas en esta mezcla.
La cromatografía en columna se utiliza para la separación de grandes cantidades de materiales. Estamos hablando de cantidades mayores a 100 miligramos. La cromatografía en columna consta de 4 etapas generales. La primera es el empaquetamiento de la columna teniendo en cuenta la fase estacionaria y la fase móvil. Ambas deben ser adecuadas para el estudio objetivo. La segunda etapa, como se observa en la primera columna, se realiza la adición de mezcla para separar dentro de la columna. En la tercera etapa se adiciona la fase móvil y se da paso a la elución de la columna hasta lograr la separación de los componentes que hacen parte de la mezcla, como se observa en las columnas 2, 3 y 4. Finalmente se recuperan las sustancias ya separadas, como se observa al final de la diapositiva. Todas las cromatografías denominadas en columna, como la cromatografía líquida y de gases, se caracterizan por tener la fase estacionaria en una columna hueca de diámetro y longitud variable, como se puede observar en la imagen, por la cual se hace pasar una fase móvil, ya sea líquida o gaseosa, la cual va a estar en permanente movimiento. Según la afinidad de las moléculas por la fase estacionaria o la fase móvil, estas se separan. Después de cada cromatografía, se puede obtener información del cromatograma, ya sea cuantitativa o cualitativa. Recordemos que la información cualitativa es para identificar los distintos compuestos en una mezcla y la información cuantitativa se requiere para obtener la cantidad y la composición de las sustancias separadas. Las fases estacionarias pueden ser de materiales muy distintos. Existen derivados dextranos, Cefadex, derivados agarosa, poliacrilamida, esferas de vidrio, sílice, entre otros. En la imagen 1 se puede observar una misma serie de columnas utilizadas en cromatografía líquida de inyección directa. Tienen un amplio rango de tamaños, van desde los 3,5 gramos hasta los 280 gramos, lo cual permite la purificación y separación de diferentes tamaños de muestras. Estas columnas están empaquetadas con fase estacionaria que puede ser sílica ultrapura, C18, alúmina, C8 o SAX. En la segunda imagen podemos observar columnas utilizadas en HPLC o High Performance Liquid Chromatography o cromatografía líquida de alta resolución, la cual es una técnica más avanzada que la cromatografía líquida que utiliza las columnas de la imagen 1. En la diapositiva se puede evidenciar que las columnas de HPLC se caracterizan por tener diámetros mucho más pequeños que las columnas de cromatografía líquida de la imagen 1. Esta reducción de diámetro genera mayores presiones, por lo tanto se hace necesario utilizar bombas que ayuden a la fase móvil a atravesar la columna, lo cual genera mayor eficiencia y mayor resolución en los cromatogramas. Dichas columnas de HPLC están rellenas de fase estacionaria tipo C18, que es la más utilizada para análisis farmacéuticos, para separación de proteínas, esteroides, aminoácidos, lípidos, péptidos, ácidos grasos, azúcares o alcaloides. A continuación, los distintos tipos de cromatografía en columna. Recordemos que la cromatografía en columna tiene como característica diferencial que la fase estacionaria está dentro de una columna. Por tanto, según el fluido empleado como fase móvil, se distinguen las siguientes variantes de dicha técnica. Está la cromatografía de líquidos, de gases y fluidos supercríticos. En este módulo estudiaremos la cromatografía de líquidos y la cromatografía de gases. Comencemos con la cromatografía de líquidos. En la cromatografía líquida, la fase móvil es un líquido que fluye a través de la columna que contiene a la fase estacionaria. Esta técnica es utilizada para separar componentes individuales de una muestra. Dicha separación se produce mediante las interacciones tanto físicas como químicas entre la muestra, la fase estacionaria y la fase móvil, con el objeto de aumentar la eficiencia de estas separaciones. El tamaño de las partículas de la fase estacionaria se han ido disminuyendo,
para maximizar la superficie de intercambio, lo cual ha generado la necesidad de utilizar altas presiones para lograr que fluya la fase móvil. De esta manera es como nace la técnica de cromatografía líquida de alta resolución o alta presión. Por sus siglas en inglés se conoce HPLC, High Performance Liquid Chromatography, la cual comenzó en la década de los 60 y es una tecnología que requiere una instrumentación sofisticada, como lo podemos observar en la diapositiva. A su lado izquierdo está las columnas de vidrio normales de la cromatografía líquida clásica y a su lado derecho está el equipo de HPLC de marca Shimadzu. Ambos contrastan por la diferencia de tecnología implicada. Para distinguir estos procedimientos más nuevos de los más antiguos o clásicos, que aún se utilizan con fines preparativos, se emplea la denominación cromatografía líquida de alta presión, HPLC. A continuación se estudiarán diferentes aspectos del HPLC. Debido a que existen muchas combinaciones posibles entre fase móvil y estacionaria que se pueden emplear para separar una muestra, la cromatografía líquida se clasifica según el fenómeno que provoca la separación. Estos fenómenos son por absorción, intercambio iónico y exclusión por tamaño. A continuación veremos los tres fenómenos con más detalle. Cromatografía por absorción. Se basa principalmente en las diferencias de la afinidad entre los compuestos y el sólido utilizado como fase estacionaria. Las separaciones obtenidas se determinan casi exclusivamente por las interacciones polares o apolares, ya sea que la fase estacionaria sea más polar que la fase móvil o viceversa. Entonces, por ejemplo, si se utilizan fases estacionarias polares como sílice, alúmina y fases móviles apolares como ciclohexano y octano, se aplica la separación de solutos polares. Entonces, en este caso, el origen de la retención se debe a la interacción de los grupos polares de los analitos con los grupos polares de la superficie del relleno de la fase estacionaria. Como fase estacionaria se utilizan compuestos unidos químicamente a un soporte sólido como la sílica. Esta técnica se subdivide en dos variantes, fase normal y fase reversa. En la cromatografía de fase normal, la fase estacionaria es polar y los compuestos menos polares van a eluir primero. En la cromatografía de fase reversa, el compuesto unido a la fase estacionaria es químicamente apolar y se emplean fases móviles polares. Por tanto, en este caso, las sustancias más polares son las que van a eluir primero. A continuación, miraremos en qué caso se utiliza la fase normal y en qué caso se utiliza la fase reversa. La fase normal se utiliza con compuestos que son sensibles al agua, isómeros geométricos, isómeros isotrans y compuestos quirales. Es un método que se emplea como segunda opción cuando la fase reversa no es viable para los analitos que hacen parte de la mezcla objetivo, aunque es la primera opción, sí, para compuestos que son lipofílicos que no se disuelven bien en mezclas de compuestos orgánicos y agua. Como fase móvil, para la fase normal se utiliza hexano, cloruro de metilo, cloroformo, éter dietílico y mezclas entre ellos. La fase reversa, por su lado, se puede utilizar para muestras que son polares, no polares, ionizables o iónicas. Es la primera opción para realizar la mayoría de las muestras, especialmente cuando aquellas que contienen sustancias que son solubles en mezclas de compuestos orgánicos y agua. La fase estacionaria es hidrofóbica, mientras que la fase móvil es polar. Normalmente se utiliza como fase móvil mezclas entre metanol y agua o acetonitrilo y agua. Algunas aplicaciones de la cromatografía por absorción se especifican en esta tabla. Algunos son ejemplos muy característicos entre la gran variedad de aplicaciones que tiene este tipo de cromatografía. Como se puede observar, los campos son diversos, como la industria farmacéutica, la alimenticia y química. Esta técnica aplicada al HPLC tiene como soporte solamente sílice y alúmina, siendo el primero el preferido para casi todas las aplicaciones debido a la diversidad de presentaciones que tiene en el mercado.
La elección del solvente es totalmente determinante tanto para la resolución de los resultados como para los tiempos de retención. Generalmente esta técnica es muy usada en muestras que son solubles en solventes no polares y que por tanto su solubilidad en solventes polares o acuosos es limitada. Recordemos que estos son los utilizados para los procedimientos con fase reversa. Los compuestos tienen distintos grupos funcionales. Por lo general, estos se pueden separar. Sin embargo, una particularidad de esta técnica y que no es compartida por el resto es su capacidad para diferenciar isómeros, como se observa en la diapositiva, donde vemos un cromatograma con dos picos diferenciados. Uno pertenece al transfenil de color azul y el otro es el cisfenil de color rojo. Recordemos que los compuestos isómeros son aquellos que tienen la misma fórmula molecular, pero distinta fórmula estructural, y esa diferencia hace que ambos tengan propiedades diferentes. Por último, en esta imagen se observa el fenómeno provocado por esta técnica de una manera más gráfica, donde los grupos apolares de una molécula hidrofóbica atrae la porción más hidrofóbica, mientras que las moléculas con porción hidrofílica no sienten tanta atracción. Y por esa diferencia de atracción se logran las separaciones de las moléculas con grupos polares y apolares. Ahora pasamos a la cromatografía de intercambio iónico. Esta es una técnica que se basa en la afinidad de los iones en solución por los sitios de polaridad opuesta que se encuentran en la fase estacionaria. Es decir, se hace pasar una fase móvil sobre la fase estacionaria, la cual presenta grupos iónicos en su superficie, de modo que los iones de signo opuesto quedarán retenidos por fuerzas electrostáticas. En general, en esta técnica se utilizan columnas rellenas con resinas de intercambio iónico para separar y determinar los iones como se observa en la imagen. En la imagen está una resina que es positiva y por tanto atrae iones que son negativos, los cuales están representados por los puntos rojos. Esto se utiliza para separar tanto cationes como aniones. ¿Cuáles son los criterios para elegir esta técnica? La cromatografía de intercambio iónico se utiliza para la separación de moléculas ionizables según sus propiedades de carga. La separación se basa en la formación de enlaces iónicos entre los grupos cargados de las biomoléculas y el gel soporte de intercambio iónico que lleva la carga opuesta. ¿Cuáles serían los tipos de mezcla entonces para esta técnica? Son mezclas donde las moléculas están cargadas y se separan con la ayuda de fuerzas de atracción. La mezcla entonces pasa a través de la resina iónica o fase estacionaria y se debe tener en cuenta el pH y la temperatura a la que se hace la técnica. El proceso de separación de moléculas de una muestra depende en gran medida del tipo de resina de intercambio iónico que se esté utilizando. Las resinas iónicas pueden ser de dos tipos: resinas de intercambio catiónico o resinas de intercambio aniónico. Las resinas de intercambio catiónico son resinas intercambiadoras cargadas negativamente que poseen un contraión positivo, por tanto están destinadas a retener cationes en la columna. Por otro lado, están las resinas de intercambio aniónico. Estas resinas intercambiadoras están cargadas positivamente y poseen un contraión negativo. Por tanto, están destinadas a retener en la columna aniones. Esto lo podemos ver más claramente con el siguiente ejemplo. En esta imagen podemos observar una resina que está compuesta por unos cationes de sodio más. Estos están encerrados en un círculo naranja. Aquí lo que ocurre es un intercambio por unos cationes de calcio 2 más que están encerrados por los círculos verdes. En otras palabras, aquí lo que observamos es que los oxígenos que están cargados negativamente atraen a los cationes de calcio 2 más. Una vez estos son atraídos, liberan entonces la resina los sodio más y atrapan al calcio 2 más. Este procedimiento es muy utilizado para la purificación del agua, el cual lo que se desea es que el agua quede sin iones, que no sean ni calcio ni magnesio, y sirve para la determinación de la dureza del agua.
Una vez la resina está completamente saturada por calcio, se debe restaurar los sodios iniciales por medio de tratamientos con hidróxido de sodio. En esta imagen observamos un segundo ejemplo un poco más gráfico. En el tubo 1 podemos observar la superficie catiónica inmovilizada. Una ampliación a la izquierda de esta superficie puede evidenciar las cargas negativas que se encuentran soportando las cargas positivas, que van a ser las encargadas de retener moléculas cargadas negativamente. En este caso se trata de una muestra de una mezcla de aminoácidos que tienen cargas positivas y negativas. Una vez la muestra ingresa al tubo, los aminoácidos con carga negativa van a quedar retenidos. En el segundo tubo, los aminoácidos cargados negativamente ya están retenidos por la superficie catiónica inmovilizada. Y en el tubo 3, los aminoácidos cargados positivamente salen del sistema y los aminoácidos cargados negativamente quedan retenidos. Y es así como se logra la separación de la mezcla inicial de aminoácidos. Algunas de las moléculas que se pueden separar por medio de esta técnica en cromatografía líquida son proteínas, péptidos, ácidos nucleicos, biopolímeros, debido a que estas son moléculas cargadas. En la cromatografía de intercambio iónico moderna, el uso de materiales de intercambio iónico para HPLC ha superado diferentes desafíos, como los largos tiempos de elución. Las partículas del material de intercambio iónico son generalmente mucho más pequeñas que las utilizadas en la cromatografía en columna clásica. Sin embargo, las resinas de intercambio iónico utilizadas para HPLC tienen menor capacidad que las resinas más antiguas. El eluyente debe bombearse a través de la columna debido al tamaño tan pequeño de partícula de la fase estacionaria en esta técnica. Esta técnica en HPLC es utilizada para el análisis de cationes, de aniones, de iones metálicos y otros compuestos tipo aminoácidos, proteínas, aminas, alcoholes, fenoles, tioles y otra cantidad de compuestos polares. Se ha aplicado con éxito al análisis de materias primas, de ingredientes activos a granel, contraiones, impurezas, algunos productos de degradación, a excipientes, diluyentes y también como análisis en diferentes etapas de un proceso de producción, así como el análisis de soluciones para la limpieza de los equipos de producción, corrientes de desecho, entre otras aplicaciones. Tiene amplia aplicabilidad que incluye formatos de alto rendimiento, costos promedio, poderosa capacidad de resolución, gran capacidad de manejo de muestras y la facilidad para el escalado. Y es así entonces como llegamos a la conclusión que esta es una técnica que permite que la cromatografía de intercambio iónico sea uno de los métodos más importantes y más utilizados por todos en diferentes análisis, como ya lo dijimos. Por último, tenemos la técnica cromatográfica de exclusión por tamaño. Esta se basa en la habilidad de algunos materiales que tienen porosidad controlada en separar los componentes de una muestra según el tamaño y la forma de las moléculas. La fase estacionaria está compuesta por unas partículas poliméricas o de sílice que contienen una red de poros uniformes, los cuales van a llevar un fraccionamiento de la muestra relacionado con el tamaño de las moléculas. Como se puede observar en la imagen, las moléculas de mayor tamaño son excluidas y por tanto eluyen primero, mientras que las más pequeñas ingresan a los poros y van a ser retenidas más tiempo. El principio de esta técnica se basa en la partición de las moléculas de una muestra que se busca separar. Dichas moléculas se van a repartir entre la fase móvil y la fase estacionaria en función a sus tamaños. La fase estacionaria es un polímero poroso, el cual va a estar especificado según el tamaño de sus poros. Cuando la muestra es inyectada con la fase móvil, esta fase móvil va a pasar a través de toda la fase estacionaria y por tanto la muestra a su vez va a ocupar los poros de la fase estacionaria. Pero las moléculas deben ser lo más apropiadas
para el tamaño del poro, para que de esta manera queden atrapadas parcial o permanentemente. Por lo general, las moléculas de mayor tamaño no entran en los poros. Estas se mueven con la fase móvil hasta salir de la columna, como se puede observar en la imagen. De primero salen las moléculas de mayor tamaño, luego las medianas y por último las más pequeñas. Si para la fase móvil se utiliza una solución acuosa, el proceso se denomina cromatografía de filtración en gel. Si la fase móvil utilizada, por el contrario, es un solvente orgánico, el proceso se denomina cromatografía de permeación en gel. Una de las principales ventajas de la cromatografía de filtración en gel es que la separación se puede realizar en condiciones diseñadas específicamente para mantener la estabilidad y la actividad de las moléculas de interés sin comprometer la resolución de los resultados. La ausencia de un paso de unión entre las moléculas de la muestra y la matriz evita daños innecesarios en moléculas frágiles, asegurando que las separaciones por filtración en gel generalmente tengan altas recuperaciones de actividad. Debido a su único modo de separación, la cromatografía de filtración en gel es utilizada con éxito para la purificación de proteínas, como lo muestra en la imagen, y péptidos de diferentes fuentes. La cromatografía de filtración en gel se ha utilizado con éxito para la separación de especies de ácidos nucleicos como ADN y ARN. Las columnas de esta técnica se conocen como SEC y las cuales se utilizan también para HPLC. Un ejemplo del uso de esta técnica con el HPLC es el análisis de anticuerpos monoclonales que incluyen la separación de alta resolución de monómeros, agregados y fragmentos. A continuación miraremos la técnica de HPLC. Las reglas básicas para el HPLC son que la fase móvil y la fase estacionaria han de ser de polaridad opuesta, que todos los solutos han de ser solubles en la fase móvil, es decir, de una polaridad similar. Todo soluto que entre en la columna debe salir de ella y de hacer posible con los distintos solutos separados. Revisemos este proceso más de cerca. En la siguiente diapositiva encontramos un sistema de HPLC. Veamos sus partes principales. Comencemos por la bomba. El desarrollo de la técnica de HPLC condujo al desarrollo de un sistema de bombeo debido a las presiones altas generadas en las columnas. La bomba se coloca en la corriente más alta del sistema y genera un flujo diluyente desde el depósito del solvente hasta el sistema. La generación de alta presión es un requisito estándar de estas bombas y debe poder proporcionar una presión constante, un caudal controlable y esto debe ser reproducible. La mayoría de estas bombas son utilizadas por los sistemas de cromatografía líquida actuales y generan un flujo mediante el movimiento hacia adelante y hacia atrás de un pistón que es accionado por un motor. Estas se conocen como bombas recíprocas. Debido a este movimiento, el pistón produce entonces unos pulsos. Ahora pasemos al inyector. El inyector se coloca al lado de la bomba. El método más simple de inyección es por medio de una jeringa y la muestra se introduce en el flujo del eluyente. El método de inyección más usado se basa en unos bucles de muestreo y el uso del sistema de un muestreador automático que se conoce como autoinyector. También se usa ampliamente y permite que las inyecciones sean repetidas en un tiempo programado establecido. Ahora pasemos a la columna. La columna es el sitio donde se realiza la separación como tal de componentes de una muestra. Las columnas se preparan generalmente en una carcasa de acero inoxidable en lugar de columnas de vidrio. El material de relleno generalmente son geles poliméricos o sílice y el eluyente para la cromatografía líquida varía en solventes ácidos a básicos. La mayor parte de la columna como tal está hecha de acero inoxidable debido a que este es un material que es resistente a una gran variedad de disolventes. Ahora pasemos al detector. La separación de analitos como tal se realiza en la columna, mientras que se utiliza un detector para observar qué tal estuvo la separación. La composición del eluyente es consistente cuando no hay un analito, mientras que con la presencia del analito la composición del eluyente va a cambiar.
Lo que hace el detector es medir estas diferencias. Y estas diferencias se controlan como una forma de señal electrónica. Hay diferentes tipos de detectores. Ahora pasemos al procesador de datos. El cambio detectado debido a la presencia de un analito tiene la forma de una señal electrónica que no es visible al ojo humano. En la antigüedad se usaba popularmente un registrador de gráficos de lápiz. Hoy en día un procesador de datos basado en una computadora es mucho más común. Hay varios tipos de procesadores de datos. Desde un sistema simple en el que está la impresora y el procesador de textos incorporados, hasta los software que están diseñados específicamente para cromatografía líquida, que adquieren datos e incluyen características como ajuste de picos, corrección de línea base, cálculo automático de concentración, determinación de peso molecular, entre otros. La técnica de HPLC se ha convertido en un método de aplicación universal. Permite muy buenas separaciones e identificaciones de sustancias o grupos de sustancias en un tiempo corto, tanto cualitativa como cuantitativamente. Como condición, es imprescindible que la muestra sea soluble en el disolvente, que es la fase móvil, que en este caso es un líquido. Es especialmente adecuada para compuestos poco volátiles, termolábiles o iónicos. Algunas aplicaciones de HPLC son el análisis de fármacos, análisis de contaminantes, bioquímica, química forense, análisis de polímeros sintéticos, pureza del producto y control de calidad, alimentos, medicina clínica e investigaciones académicas. Veamos dos ejemplos puntuales. Una de las aplicaciones es el análisis de fármacos, que pueden ser antibióticos, sedantes, esteroides, analgésicos y determinación de fármacos en matrices biológicas. También en el análisis de contaminantes de analítica ambiental, donde la aplicación es para determinar plaguicidas, herbicidas, fenoles y para combatir la contaminación ambiental en agua y suelos. Y por último, la aplicación en la bioquímica, donde se analizan aminoácidos, proteínas, carbohidratos y lípidos. En esta diapositiva observamos otras aplicaciones. Una de ellas es química forense, en donde se hace análisis de drogas, venenos, alcohol en sangre y narcóticos. Otra es en la pureza de producto y control de calidad de productos industriales, donde se determinan alquitranes, pinturas, aromáticos condensados, agentes tensioactivos, colorantes. También sirve para la pureza de materias primas o hacerle control de calidad a un producto final. La otra aplicación es en la industria de alimentos, donde los análisis son muy amplios y muy variados, que van desde análisis de edulcorantes artificiales, antioxidantes, aditivos, por ejemplo, determinación de azúcares en una fase amínica, contenido de vitamina A y betacarotenos en margarinas, determinación de vitamina D en leche en polvo o cereales, determinación cuantitativa de polisacáridos como almidón, el glucógeno, celulosa y en general las comas vegetales. La detección de ciclomato en jugos de fruta, detección y cuantificación de cafeína, determinación de la calidad del té, del café, por ejemplo. Y el último es medicina clínica, en la cual se utiliza para analizar sales biliares, metabolitos de medicamentos, extractos de orinas y estrógenos. A continuación vamos a mirar las ventajas y las limitaciones de la técnica. Dentro de las ventajas está la velocidad, la eficiencia, la precisión, la versatilidad y que es una técnica extremadamente precisa a la hora de identificar y cuantificar componentes químicos. Dentro de las limitaciones está, uno, el costo, que a pesar de sus ventajas, el HPLC es una técnica que requiere grandes cantidades de compuestos orgánicos bien costosos. Dos, la complejidad debido a las variantes y a los equipos. Tres, el HPLC tiene una sensibilidad baja a ciertos compuestos y algunos no se pueden detectar porque se absorben de manera irreversible en la columna.
Y cuarto, las sustancias volátiles se separan mejor mediante cromatografía de gases. Por último, recordemos que en esta segunda parte se hizo un repaso de la cromatografía en columna y la cromatografía de líquidos, donde se estudió la técnica de HPLC. Recuerda presentar tu evaluación y continuar con la tercera parte del curso de principios y fundamentos de cromatografía, donde se tratará la cromatografía de gases.